¿De quién? Pedir. A ver. Como usted no tiene amigos. Pero fue culpa mía. No, fue culpa mía también. Sí. La chica que fue nomás. No, Luis. Pues era niño. Hello, hello. Good morning, people. How are you today? Hello, teacher. Good morning. Fine, thank you. And you? I'm pretty good, thank you. Good morning, everybody. Hi, teacher. Good morning. Good morning. Good morning. All right, people. So thank you very much for being here today. I'm really happy to have you here. Just remember to get the worksheet 2.9. All right. This is the worksheet 2.9 and this is the password. Okay. Recuerden siempre marcar la asistencia, que sea lo primero que hagamos para que no se nos olvide, pues no estemos corriendo con eso, ¿listo? Bueno, entonces recapitulemos un poco. Recuerden que la clase pasada hablábamos o comenzamos a charlar sobre el Business Logic and Business Rule. ¿Quién recuerda o quién me quiere ayudar a recapitular de una forma general en qué consiste esto del Business Logic and Business Rules? Por favor. ¿Alguien lo recuerda? Por acá. Miremos, entonces Alexander dice, son un conjunto de reglas que se desarrollan en el programa. Muy bien, pero cuando hablamos de reglas, ¿qué tipos de reglas son reglas del programa o en qué consisten esas reglas?
tenemos por acá entonces la Profe, asistencia. qué pena, Miremos. qué pena, profe. Sí. Ese es, ¿cuál es la sesión? Qué pena con usted. La número 9. La sesión pasada vimos un video, inclusive alcanzamos a ver el vocabulario sobre este tema. Que como nos decía Alexander, sí, son un conjunto de reglas, pero son unas reglas específicas para unos temas específicos. Entonces, vamos entonces a ver el video. Vamos a ver el video nuevo para que nos hagamos nuevamente una idea. De pronto no recordamos. Profe, Sí. usted explicaba que era llevar un modelo de negocio a la virtualidad, creo. Business Logic. Es decir, la pregunta que está haciendo, pues. Sí, ¿qué Que es allí se esto del establecían, Business Logic y Business Rules? Ajá. que se establecían unas reglas donde, unas políticas para que el usuario o el cliente fueran conscientes de cómo funciona y tuvieran la suficiente claridad. Usted puso ejemplo en los barcos. Y dice que en el tema de envíos, por medio de ese Business Logic, se le puede rastrear a los productos. Que su objetivo es enganchar con el cliente. Pues ese fue el resumen que pude ahí copiar de lo que usted explicó. Ok, es por ese lado. Lo Listo, del, entonces. profe, lo del ejemplo de los domicilios de las pizzas, que tenía que ir y volver por los 30 minutos. Exactamente. Entonces, miremos. Entonces, cuando hablamos de Business Logic, miremos la definición. Is the part of the program that encodes the real world business rules, ¿cierto? Entonces, la parte del programa que codifica las reglas de negocios del mundo real, ¿cierto? Que determina, entonces, a través de estas reglas vamos a determinar cómo se almacena, cómo se crea y cómo se modifica la información. Entonces, hablamos de Domino's Pizza, ¿cierto? Que tiene su policy o su política de los 30 minutos. Entonces, al momento de llevar este modelo de negocio a la programación, a la virtualidad, eso de los 30 minutos se deben tener en cuenta y se deben codificar. Ahora, ¿qué otros aspectos se deben de tener en cuenta ya? ¿Qué va a pasar si el repartidor no entrega la pizza en los 30 minutos? ¿Sí? ¿Se le descuenta la pizza al repartidor o se le penaliza o tiene que trabajar más? Eso hace parte de su política y eso debe quedar estipulado en el momento de programar. Si se genera una penalización o un descuento o no. Todo eso debe quedar ahí porque son parte de las políticas y es parte del modelo. ¿Listo? Y pues cuando hablamos de Business Logic, es cuando yo tengo mi tienda física, vendo productos de aseo, no sé, y yo los llevo a la virtualidad. No es solo coger y cargar fotos y ya, no, yo tengo que tener en cuenta el precio, el IVA. En este caso, pues en nuestro país es del 19%, pero si lo voy a vender a otros países, debo tener en cuenta el valor del dólar, ¿sí? Si estoy vendiendo en dólar, entonces sí, si sube o baja, todo eso se debe llevar y todo eso se debe tener en cuenta y se debe ingresar dentro de la programación cuando hablamos de Business Logic and Business Rules. Con las políticas, ¿cierto? Cuando me habla entonces que si es envío en Colombia, si es envío nacional, no se cobra, si es envío internacional, sí se cobra, o este tipo de cosas. Todo eso se lleva a la programación. Digamos que ya salimos un poco de simplemente ingresar código y crear programas, sino que ya realmente tener todo esto en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión con esto que les acabo de decir?
Ok, entonces espero que por lo menos, como siempre les digo, por lo menos que la idea general siempre quede clara. Vamos a practicar, vamos a recordar un poco el vocabulario que vimos la sesión pasada, bueno, o el vocabulario que es parte de esta sesión. Entonces, vamos a ingresar a esta actividad. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con imágenes. Debemos revisar las imágenes y mirar cuál de los términos corresponde a la imagen. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces recuerden que aquí en mis resultados me parece lo que ustedes hagan. Vamos a hacer, si no recuerdan, si hay algún término que les genera dudas, me lo hacen saber y yo con mucho gusto les colaboro. ¿Listo? Entonces, manos a la obra.
All right, my friends. Cuéntenme cómo nos fue con la actividad. ¿Tenemos alguna duda o alguna pregunta con los términos, con este vocabulario? Teacher, is there three terms about I don't know what is the checkout, display, compromise? Comprise. Comprise. Ok. Entonces, miremos, entonces tenemos e-commerce, electronic commerce, ¿cierto? Comercio electrónico. Tenemos checkout. Checkout es bueno, es la acción o es el proceso de pago, ¿sí? Antes de hacer el pago, hacemos el checkout, es cuando hablamos virtualmente. Es cuando nos piden la tarjeta de crédito o con qué medio de pago queremos realizar el pago, sea por PC o tarjeta. Todo ese proceso se le llamamos checkout virtualmente. ¿Sí? Display es cuando nos muestran los productos, pues digamos que este sería el display, cuando se muestra algo, se hace la exhibición de algo. Y comprise es, bueno, sería como este, es cuando dice se contiene o está compuesto de varios elementos, ¿listo? Este sería route, ¿cierto? Enrutar, aquí seríamos el payment, el shopping cart, el enterprise estaría por acá, este sería el encode, este sería el shipping y este sería el checkout, por este lado. Recuerden que el shipping, vamos a ver cómo fue. Bien. Recuerden que el shipping es el envío. Sí, igual yo sé que de pronto algunas ilustraciones no son tan claras, pero lo más importante, ¿cierto? Es los términos. Recuerden que el shipping hace referencia al envío. Entonces, si hablamos de un shipping address, ya miramos por acá. Sí, vamos a ver acá. ¿Cuál sería? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Shipping address sería la dirección de envío a donde quiero que me llegue mi producto y el email address pues es mi correo electrónico o dirección de correo. Entonces si yo compro un producto digital como un código, no sé, una suscripción a Netflix o algo, sí me va a llegar algo al email address porque es cierto. Pero si yo compro algo en Amazon, que es un producto o en alguna otra parte, yo debo ingresar mi shipping address, ¿cierto? Mi dirección de envío, para que lo tengamos muy en cuenta y no nos confundamos de pronto con esos dos términos que son totalmente diferentes. ¿Ok? Y bueno. Ahora vamos a hacer otra práctica de vocabulario para verlo un poco más o verlo completamente en contexto. ¿Listo? ¿Cómo se utiliza esto? ¿Cómo lo vemos en contexto? Entonces, nuevamente les voy a compartir. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar acá? Nos vamos a encontrar con una historia y en esta historia le falta ciertas palabras y las debemos completar. Debemos arrastrarla en cada uno de los espacios de acuerdo al contexto y pues para completar bien la información. ¿Sí? Entonces, when the pandemic started, become the only option for many because all the shopping malls were closed, shopping online, ta. ¿Listo?
Entonces vamos a hacer la actividad y les pido que por favor cuando terminen me compartan o nos compartan un pantallazo del ejercicio resuelto, ¿sí? Inclusive antes de darle aquí en Submit, lo podemos hacer, ¿listo? O sea, no el resultado, sino antes de enviar el resultado, ¿listo? O sea, con las respuestas. Antes de enviar. No la puntuación, sino acá, que se vean las palabras que ustedes colocaron, por favor. Vamos a tomarnos unos minuticos para esto y cualquier cosa nuevamente me pregunto. Profesor Jason, Señor, ¿en qué lugar está ese texto que en el enlace que usted me envió no logró observarlo? está en el link, en el último link o por el WhatsApp. Ahí está el texto. Ah, pues primero debemos darle comenzar. Creo que les aparece esto. Session 9, Vocabulary Exercise. Deben colocar el nombre o bueno, Bueno, profe, y gracias. Voy a comenzar. intentar. Miren, y si algo me avisan y miramos.
All right, my dear friends, that was a really good job. Nuevamente, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda de la actividad del vocabulario que no tengamos tan claro? Teacher, I have a question. In this frost, where they say all the product of company are in the second paragraph, the words to the in the en la casilla es displayed, pero es que yo no lo coloqué porque como está en pasado y el AR debería representar un presente continuo, creo. Ya eso fue lo que me confundió, pero para mí sería display, pero yo coloqué en la sería que coloqué fue compromise. Comprise. Listo. Lo que pasa es que eso es un tiempo que se llama la voz pasiva. ¿Sí? Y pues eso es un poco más diferente. Entonces, dice, o sea, lo que diría es, todos los productos de la compañía son exhibidos o son expuestos, son mostrados allí. Ese sería otro tipo de conjugación gramatical. Es cuando, como, digamos que ese tiempo es cuando decimos, nosotros podríamos decir de una voz activa, Cristóbal Colón descubrió América, ¿cierto? Pero si lo ponemos en voz pasiva, diríamos que América fue descubierta por Cristóbal Colón. Y en ese caso, entonces, pues, cierto, estoy dando un ejemplo muy X. Entonces, no, the Americas were discovered, entonces ahí ese ed, by Christopher Columbus, en ese sentido. Por eso decimos displayed. Y pues una muy buena pregunta. Ok, thank you very much. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna duda? Sí, yo fui en las dos últimas, entonces tenía la duda cuál es. Bueno, vamos a ver. When the pandemic started, e-commerce became the only option for many enterprises, aunque, enterprises in general, because all the shopping malls were closed. Shopping online has become common for everyone. If you want to shop online, it is very easy. First, you have to go to the website of a company that sells things online. All the products of the company are displayed there. ¿Sí? Son exhibidos allí. First, yo diría second or something like that. You have to select all the products you want to buy and add them to the shopping cart. ¿Cierto? Second, if you think you're ready, you can start the checkout process. Recuerden que el checkout es el proceso, es el antes de como tal realizar el pago. ¿Listo? El checkout viene antes del payment, in which you need to complete your personal information. For example, name, email, address, etc. It is very important to check that your address is correct, not to have any problem with the shipping of your purchase. ¿Listo? Entonces, mira, una cosa es hablar del email o del email address, la otra es hablar del address solito o del shipping address, que es en la dirección en la que voy a recibir mi pedido o mi compra en este caso. After that, you will complete the payment by using your credit card, for example. And that's it. Y just wait for your purchase. Y así quedaría nuestra actividad.
Vamos por acá, ta. Very good. Ok, entonces espero que nos haya quedado supremamente claro. Y bueno, entonces vamos a continuar con nuestra estrategia. Sí, dice summarizing. No le paremos bolas a esto. Entonces, summarizing. Vamos a hablar de lo que es summarizing, en qué consiste y todo este tipo de cosas. Vamos a mirar por acá. Español. Vamos a ver qué. Entonces, recuerden, las estrategias de lectura son parte del examen final. Debemos tenerlas en cuenta y saber en qué consiste cada una de ellas para poder sacar un buen puntaje. ¿Listo? Entonces, vamos. Espérenme que yo creo que no compartí la orden. Hello, readers. Today I'll make a video about summaries. A summary retells the Hello, readers. Today I'll make a video about summaries. A summary retells the main ideas of a passage, but in a much shorter version. Cool. Great. Done. You can learn anything. David out. Sorry, I made a goof. See, I summarized what was going to happen in this video, right? I took the information I was going to tell you, and I shortened it. This is what the skill of summarizing is. I just applied it to this video instead of to a story. When you summarize, you have to ask yourself, what are the most important facts? What are the most important details? You're a reporter, a stringer, a journo. Your job is to get in, get the facts, and get out. It's the news in brief, just the facts, ma'am. Take the Three Little Pigs, for instance. I'll summarize it now. Three little pigs live in houses that they built. One used straw, one used wood, and the third pig, who worked hardest of all, built a brick house. Along comes a big bad wolf, pictured here with a big bad top hat and a big bad house wrecking hammer. I don't know. And he successfully knocks down the first two houses in order to eat the pigs inside. But they escape to the brick house, which the wolf is unable to knock down. That's the important parts of the story, and I bet I could even cut that down a little bit. But here's what's there. All the important characters, all their major decisions, and the outcome of the story. We have the beginning, the middle, and the end. Now let me show you what too little information looks like. There were three pigs, they built houses, a big bad wolf tried to get them. Not enough! That's not enough information. It doesn't tell us whether or not the wolf succeeded, or the important differences between the three pig houses. Not enough, as far as facts go. You know, it's got to be specific. And look, it's possible to go in the opposite direction too. Too many irrelevant facts. So there were three pigs. One's name was Horace, another's name was Pansy, and the third's name was Fustifer. They had all been friends since middle school, and when the market was in a good place, all three of them decided to go in for plots of land right next to each other. That, right? Like, that's too much. In a summary, I don't need the whole story.
If it were the whole story, it wouldn't be a summary. It'd just be the whole story all over again. Keep it simple. We need the events of the story in the order they happened in. We need the characters, and we need the problems they face. And for a summary, that's kind of it. You can learn anything. David out. For real this time. Bye. Ok, entonces cuando hablamos de summarizing, es algo o una estrategia que siempre la hemos utilizado, prácticamente todo el tiempo, toda la vida, pero es importante que lo tengamos bien claro pues en inglés y que es importante resumir, acortar la información, pero no quitar información importante, ¿sí? Entonces es algo que es bastante importante que debemos tener en cuenta. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que queramos añadir sobre esto? Eso de cómo era que era el resumen correcto, Guillermo, que aparecía al principio. Tendríamos que... Pero volvemos a mirar el video. De los 3 cerditos. Hello. ¿O cuál? Sí, de los cerditos. Si él hablaba que tocaba decir lo que él... Miremos por acá. There. All the important characters, all their major decisions, and the out. Entonces, él habla de los personajes más importantes, todos los personajes importantes, de las decisiones, ¿cierto? Y el desenlace de la historia. Outcome of the story. We have the beginning, the middle, and the end. Al principio, bueno, como cuando hablamos introducción, cuerpo, ¿cómo es que era? Sí, era así, ¿cierto? Y desenlace. Now let me show you what too little information looks like. There were 3 pigs, they built houses, a big bad wolf tried to get them. Not enough! That's not enough information. It doesn't tell us whether or not the wolf succeeded or the important differences between the 3 pig houses. Not enough as far as facts go. You know, it's got to be specific. And look, it's possible to go in the opposite direction too. Too many irrelevant facts. So there were 3 pigs. One's name was Horace, another's name was Pansy, and the third's name was Flustifer. Sí, entonces nos va mostrando como dar demasiada información. Entonces, resumir realmente es más importante y es más, como se dice, delicado a lo que creemos a veces. Y debemos tener muchos aspectos importantes para hacer un resumen realmente adecuado. They had all been friends since middle school, and when the market was in a good place, all 3 of them decided to go in for plots of land right next to each other. Right. Like, that's too much. In a summary, I don't need the whole story. If it were the whole story, it wouldn't be a summary. It'd just be the whole story all over again. Keep it simple. We need the events of the story in the order they happened in. We need the characters, and we need the problems they face. And for a summary, that's kind of it. You can learn anything. David out. For real this. Entonces dice, los eventos, los personajes y los problemas a los que se enfrentaron. Listo. Entonces, nuevamente, hay que tenerlo bastante en cuenta y cómo usarlo para lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver. Recuerden que estamos trabajando la sesión número 9. Entonces, en la sesión número 9, en el worksheet 2.9, nos vamos a encontrar con esta lectura.
Sí, no se fijen en esto, que esto es parte del worksheet, pero estamos en el worksheet 2.9, ¿listo? Business Logic and Business Rule. Acá nos van a dar, nos van a contar lo que es esto del Business Logic, cómo funciona, aspectos importantes. Sí, la lectura no es tan larga, pero pues es realmente interesante esto. ¿Listo? Entonces, también por acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer, ¿cierto? Vamos a hacer la lectura. Después nos vamos a la sesión número 9, que estamos trabajando en la sesión número 9. Allí vamos a encontrar un foro que se llama Summary Exercise. Vamos a ingresar y nos vamos a encontrar con, ¿cierto? Vamos a ingresar al foro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a tener dos opciones que nos van a, digamos que esto sería el resumen de cada uno de los párrafos. Tengo párrafo 1, párrafo 2, 3, 4 y 5. Y tengo dos opciones que resumen o que podrían resumir cada uno de estos párrafos. Yo debo escoger la opción que considere más adecuada para esto. ¿Listo? Y después lo que voy a hacer es que los voy a combinar y voy a hacer un resumen del texto con cada una de las opciones que tengo acá, o sea, con cada una de las opciones que yo elegí que son el mejor resumen para el texto. Entonces, nuevamente, lo que debemos hacer es escoger el mejor resumen para cada uno de los párrafos y después es unir todas estas opciones y crear un resumen completo, pero simplemente uniendo y pues tratar de organizar un poquito la información. Eso es lo que debemos hacer, lo vamos a hacer en la sesión 9 en el foro que está dispuesto para que ingresemos y participemos. ¿Listo? Preguntas, dudas acerca de lo que debemos El texto hacer. está en el worksheet 9.9, ¿verdad? 2.9. ¿Listo? Entonces, nuevamente, vamos a hacer la lectura, vamos a ir al foro que está en la sesión 9 y ahí vamos a escoger la opción que mejor describa, mejor resuma cada uno de los párrafos y después vamos a conformar nuestro propio párrafo para hacer un resumen completo o un resumen adecuado para el texto. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar unos 15, 20 minuticos para esta actividad. ¿Listo? Y pues nada, manos a la obra, cualquier duda, cualquier cosa, me lo hacen saber, yo les colaboro.
Profe, una preguntita. ¿Y cómo marcamos ahí en la respuesta cuando vamos escogiéndolas? ¿Dónde se selecciona? No, digamos que lo importante al final es formar el párrafo que resuma el texto. Pueden ir sacando las respuestas aparte y al final hacen el párrafo completo. Más que las respuestas así opción por opción es que creemos el párrafo porque pues la idea, el propósito es crear el resumen. Ok, profe. Gracias. Listo.
All right, my friends. Cuéntenmelo todo. ¿Cómo nos fue con la actividad? The activity is the medium level, but is comprehensible about to the test. Okay, very good. Very, very good. Ok, ya veo varias personas respondieron. Digamos que muy pocos, digamos que siguieron como tal las instrucciones, pero igual está muy bien hecho. Recuerden que la idea era crear como un párrafo, o bueno, un resumen un poco más elaborado. No solo poner las opciones y ya, sino como crear un poquito más un párrafo, un poquito más elaborado. Pero igual está muy bien. Listo. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, algo que queramos agregar sobre el texto? Esto sobre Business Logic. Profe, una pregunta. ¿No es entonces señalar una respuesta de un párrafo, sino hacer una especie de compendio con todas? Exacto. Mira, entonces por aquí veo que algunos sí. Sí, porque pues digamos que al final la idea es hacer un resumen, pues el, ¿cierto? La información que allí tenemos. Por ejemplo así, pues está bien, pero igual digamos que no me muestra como un resumen, sino simplemente están las opciones. Era algo como así, entonces mira, sí. Es un parrafito que tenga punto, que tenga coma, que esté unido de cierta forma, que lo podamos mirar. Por acá también, ta. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? José Mauricio lo puso y al final hizo el summary, ¿cierto? Lo cual está muy bien, ¿sí? Inclusive lo dejó por diferentes párrafos. Esa era exactamente más o menos, o exactamente lo que yo les comentaba. Por acá también, como Laura. Business logic defines how to create, store, and change data. Business logic orders tasks. Sí. Eso es. Inclusive si lo llevamos más allá, podríamos decir Business Logic defines how to create, store, and change data. En vez de poner, por ejemplo, Business Logic, en vez de repetirlo, podríamos colocar it, ¿cierto? It orders task of passing documents or data from one participant to another. Podríamos agregarle como además, Business Logic and Better Rules are to, pero pues igual, esa es la idea que sobre todo que nos quede claro pues el tema y todo esto, ¿listo? Pero pues sí, lo importante es hacer el ejercicio y hacer la lectura también del texto, ¿cierto? Que nos quede mucho más claro. Bueno. En este momento nos vamos a mover a la sesión número 10. Aquí vamos a descargar el worksheet que tenemos para esta sesión. Recuerden que pues, de cierto modo tenemos que abarcar varias sesiones entre hoy y mañana porque el próximo lunes tendremos el examen final. Y con eso terminamos ya lo que es el ciclo 2. Listo, entonces para que vayan preparando para la próxima semana.
Si tenemos la clase de mañana, nos quedaría faltando solo una clase para terminar este ciclo, que sería dentro de 8 días con el examen final. Entonces vamos a pasar a la sesión 10, vamos a descargar el worksheet y pues vamos a comenzar, vamos a revisar en qué consiste este tema. Miremos por acá. Entonces vamos a... En la sesión número 10 vamos a hablar de algo también que es bastante interesante y se llama JDBC and Databases. Espérame un momento que esto está corriendo. Sí. Vamos a hablar de JDBC and Databases. Vamos a hablar de Java Database Connectivity. ¿Alguien sabe en qué consiste esto? ¿Para qué sirve esto de Java Database Connectivity? ¿Cuál es su principal rol? ¿Para qué sirve? Cualquier cosa. Profe, es Ok. una conexión ahí de las bases de datos con Java. Ok, excelente. ¿Sí? Entonces, esto, ya vamos a ver y enfatizar un poco más, pero entonces esto no es un programa como tal, ¿listo? Tampoco es un lenguaje de programación, es algo pues diferente, que nos permite, como lo dice ahí, conectarnos a una base de datos. O sea, yo tengo mi aplicación de Java y el JDBC es el que me permite que se genere o que yo pueda acceder a estas bases de datos. ¿Listo? Y pues lo mismo, ya vamos a ver en qué consiste esto. Tenemos nuestro objetivo. Dice, students will generate questions about the reading as part of the strategy and will have their group mates formulate answers to those questions. Entonces, para esta sesión, que igual yo creo que esto lo hacemos el día de mañana, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar la lectura y vamos a sacar preguntas. Vamos a crear preguntas relacionadas con la lectura y son nuestros compañeros los que deben responder a esas preguntas. ¿Listo? Ese es el objetivo. ¿Sí? Vamos a aprender a crear preguntas y son nuestros compañeros los que van a darle respuesta. No. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver un video, primero por acá, donde nos van a explicar. Espérame, por acá. Nos van a explicar esto. Digamos que busqué video constantemente y digamos varias veces en inglés y no pude encontrar un video en inglés que fuera lo suficientemente descriptivo. Entonces lo vamos a ver en español, ¿sí? Donde nos van a dar un poco más de claridad en qué consiste esto del JDBC y cómo funciona. Entonces, vamos a ver el video, no lo vamos a ver completo, que una parte tiene información que no es tan relevante, pero vamos a ver una gran parte. Entonces, vamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java, en el que vamos a comenzar con un tema por el que me habéis preguntado muchísimo desde que comencé el curso prácticamente, y es el manejo de bases de datos desde programas o aplicaciones Java, lo que se conoce como JDBC. Bueno, pues vamos a comenzar a verlo en este vídeo. Lo primero que debíamos saber quizás es la procedencia o qué quieren decir las siglas de JDBC, Java Database Connectivity. Yo creo que ya la definición nos lo dice todo, nos dice para qué sirve el JDBC. Básicamente se trata de un driver que conecta o sirve de puente entre lo que sería una aplicación Java y un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos que puede ser de diversos tipos, ¿no? Puede ser una base de datos o un gestor de base de datos Oracle, Access, MySQL, SQL Server y muchos otros, ¿no? Aquí tan solo he puesto quizás los más utilizados, pero permite conectar aplicaciones Java con multitud de sistemas gestores de bases de datos. Y este driver JDBC, que funciona a modo de puente, básicamente lo que hace, pues en primer lugar, es establecer una conexión con la base de datos correspondiente y una vez que ha establecido la conexión, manipular esa base de datos, o bien para leer únicamente la información que hay almacenada en su interior, o bien para insertar, actualizar o borrar nuevos registros. Este driver JDBC lo proporciona el propio fabricante del sistema gestor de base de datos. Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos un driver JDBC para base de datos MySQL que es diferente del driver JDBC para el sistema gestor de base de datos SQL Server, para el de Oracle, etc. Depende del fabricante, pues así será el driver JDBC. Para poder establecer esta conexión con la base de datos desde una aplicación Java, vamos a necesitar manejar dos paquetes fundamentalmente, el paquete Java SQL y el paquete Javax SQL. Y bueno, pues estos paquetes tienen en su interior toda una serie de clases e interfaces con sus correspondientes métodos que nos van a permitir pues realizar la conexión y la manipulación de la información. Aquí tan solo hay pues los más utilizados, ¿no? La clase Driver Manager y luego pues las interfaces ResultSet, Connection, Statement y Data Source. ¿Cuáles serían los pasos a seguir o el proceso a seguir desde que conectamos con una base de datos hasta que conseguimos leer o modificar la información que hay en su interior? Bueno, pues los pasos a seguir son 4, son relativamente sencillos. El primero es establecer la conexión con la base de datos. Una vez que hemos establecido la conexión, tenemos que crear un objeto de tipo statement. Ese objeto de tipo statement nos va a permitir ejecutar una sentencia SQL y esa sentencia SQL nos va a devolver un objeto de tipo ResultSet, el cual debemos leer para finalmente acceder a la información de la base de datos, ¿no? Es muy necesario conocer el lenguaje de acceso de datos universal SQL. Os recuerdo que tengo en mi canal un curso de SQL que está en elaboración, pero que ya está pues bastante avanzado, en el cual se explica desde cero este lenguaje de acceso a datos universal. Conociendo SQL podemos utilizar toda la potencialidad que nos ofrece este lenguaje de acceso a datos, ya que Ok, siento que hasta ahí está bien el video, digamos que ya nos lleva un poquito a otros temas un poco más avanzados, más estructurados. Y pues bueno, si logramos como captar un poquito la idea, sé que es algo muy sencillo, muy básico de la funcionalidad de esto que estamos hablando. ¿Quién me puede ayudar a resumir un poco de lo que él acabó de explicar y en qué consiste esto del Java Database Connectivity? De acuerdo a la información que nos dieron acá en el video. Profe, él habla ahí que es un driver, prácticamente lo que hace es conectar la base de datos con el programa. Es a resumidas cuentas lo que él explica ahí. Ok. Thank you very much, Bill. ¿Por qué es importante generar esta conexión? ¿O por qué no agregarle la base de datos a la aplicación? O sea, ¿por qué hacerlo de esa forma? Utilizar un driver y no.
de otra forma? ¿Cuál puede ser la intención o las ventajas de que suceda así? Profe, es que el driver que él describe ahí es como un puente, ¿no? Entre el programa y la base de datos. Existen múltiples bases de datos y se manejan de manera diferente y cada programa la maneja diferente. Entonces, por eso que las bases de datos deben diferenciarse de la parte de código. La parte de código de programa, pues, es diseñado para manejar unas bases de datos de una manera específica, pero otro código de otro programador la puede manejar de otra manera, es lo que más o menos entiendo. Ok, perfecto. Perfecto, me parece súper bien. Edward, eso es parte de la estrategia de lectura, que igual más adelante ya la vamos a ver, la vamos a revisar. ¿Listo? Ahorita más adelante lo revisamos. Entonces, exactamente, tengamos en cuenta que esto del JDBC, ¿cierto? Funciona de esa forma. Nos ayuda o es un driver o es un API. Bueno, también hablamos de un API, ¿cierto? Vamos a ver que nos permite conectar nuestra aplicación con una base de datos y pues por todo lo que mencionábamos antes. Listo, entonces permítanme por acá. Listo. De manera, pues, de una manera más sencilla y más clara. Bueno, entonces ahora vamos a revisar lo que es el vocabulario de esta sesión, ese vocabulario que tiene que ver con el JDBC. Y esto se me está... Esto está blanco, permítame un momento por acá. Listo, sí, ya les, sí, les voy a compartir el link del video, ese lo tengo por acá. Digamos que en internet pues hay mucha información acerca de esto y en inglés. Lo malo es que son videos muy largos, lo cual no me gusta. Como para, pues, para mostrar en la clase y que no nos perdamos, porque eran videos pues en inglés de más de más de 10 minutos inclusive, lo cual pues no me parece tan adecuado. Permítame un momento acá, por favor. Yo miro algo. Espéreme un momentico, yo miro algo. Listo, está la contraseña. Listo. Bueno, vamos a ver. Es que no sé cómo cambiarle el fondo a esto que no me quede tan blanco, pero bueno. Pero bueno. Entonces vamos a mirar. El primer término que tenemos es API. ¿Sí?
Vamos a hablar de un API. ¿Qué es un API? Nos dice que es the acronym for Application Programming Interface. Entonces, Application Programming Interface, which is a software intermediary that allows two applications to talk to each other. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, en pocas palabras, ¿qué es un API? Pues en español lo llamamos API y en inglés API. Entonces, ¿para qué sirve un API? ¿O para qué funciones tiene y este tipo de cosas? Teacher, yesterday I saw the video about this acronym. This acronym is about it's about the interface by your computer read. Voy a hablar en español. Es acerca de, prácticamente son páginas web o son programas que puede leerlo una computadora o un programa, porque la interfaz son amigables para el tipo de lenguaje que las computadoras pueden ver. Es decir, las APIs son para programas o robots, y las web normales, que son las interfaces que uno utiliza, que es los displays normales que uno utiliza, es para nosotros, o sea, que tienen los clics y esas cosas. Prácticamente es para eso. Profe, que dice que o sea, según la lectura del worksheet, dice que la API soporta la comunicación entre la aplicación Java y el gestor. Es lo que dice el worksheet. Entonces, exacto. Vamos por un API, es simplemente, ¿cierto? Una aplicación que ayuda, por ejemplo, a comunicarse dos aplicaciones, literalmente. Por ejemplo, cuando hablamos de un GPS puede ser un API, porque está como solo, ¿cierto? Está solito, pero también puede ser ese complemento de otra aplicación o de un navegador web, por ejemplo. Se utiliza ese API para acceder a la navegación, que no es propio de la página de la aplicación, sino que es una conexión que se puede hacer o una comunicación que me lleva al GPS. ¿Listo? Eso más o menos, les digo más o menos porque pues hay que ir más a fondo, es un API. Entonces recuerden, Application Programming Interface. ¿Sí? Eso es un API. Después tenemos otro verbo o un verbo que se dice conceive, que nos habla de imagine o invent. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar. Dice to invent a plan or an idea. Tenemos varios ejemplos. I am not able to conceive a good plan for our project. ¿Cierto? I'm not able to conceive. I'm not able to imagine or to create or invent a good plan. Or an API is conceived to serve as a connection between two applications. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sentido le damos a conceive en este caso? Concebir una conexión, conectar. Sí, entonces miremos que en este sentido, conceive tiene una connotación de creación, de inventar. ¿Listo? Entonces miremos, I am not able to conceive a good plan for our project. ¿Cómo podríamos entonces traducir esta oración, este ejemplo? Entonces, I'm not able, entonces no soy capaz, o no, bueno, no soy capaz, exacto. ¿De qué? De planear. Ujú. Entonces, vamos a hablar de planear, de crear, de inventar, de generar una idea o un buen plan para nuestro proyecto.
Y acá entonces, an API is conceived, ¿cierto? Entonces un API es creada o es imaginada ¿sí? Es inventada para servir como conexión entre dos aplicaciones. Así es como lo vamos a ver. Entonces, concept tiene la connotación de imaginar, inventar o crear. ¿Listo? Y podemos utilizarlo cuando... Ok, lo siento. También se utiliza o se utiliza mucho cuando se habla de que algo se creó con un propósito en específico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de una API. O sea, una API se creó, se pensó para hacer una conexión. ¿Sí? Ok, concept. Entonces, continuemos por acá. Después hablamos de release y nos dice make public, como hacerlo público o liberar, digámoslo en otro sentido. Dice, to allow something to be shown in public or to be available for use. Entonces, permitir algo que sea mostrado en público o que esté disponible para su uso. Entonces, the new application will be released next month. O my program was released 1 year ago. Listo, entonces release tiene varias funciones o varios usos, pero en este caso nos vamos a enfocar a cuando hablamos de un lanzamiento, ¿cierto? Un lanzamiento de un producto, de un servicio o de un programa, ¿sí? Entonces, la nueva aplicación será lanzada, pues digámoslo así, o será publicada, no sé cómo más lo podamos decir, el próximo mes. O mi programa fue lanzado hace un año. Cuando hablamos de released. Ok, vamos bien hasta acá con release, concept and API. ¿Vamos bien o tenemos alguna pregunta, alguna duda? Everything good, teacher. Ok, entonces continuemos. Después hablamos de un client side y nos dice refers to everything in a web application that is displayed or takes place on the client and user device. Entonces, esto es bastante sencillo, ¿cierto? Client side, pues es la parte del cliente o lo referente pues al cliente y al usuario, y server side es todo lo referente a la parte del servidor. Digamos que aquí podríamos hablar de un frontend cuando hablamos de client side. Todo esto que está enfrente del usuario, la interfaz, todo lo que con lo que el usuario interactúa. Y el server side, hablamos de un backend, ¿cierto? Hablamos de los servidores, de las bases de datos, de toda esa información que nunca se le muestra al cliente, pero que igual está ahí para el funcionamiento de la aplicación. ¿Listo? Entonces recuerden, client side, server side. Después nos vamos a handle. Esto ya lo conocemos, ya lo trabajamos y dice to deal with, have responsibility for, or be in charge of. Dice entonces, are you sure you can handle the job I gave you? ¿Cierto? Entonces dice tener responsabilidad. Entonces, ¿estar seguros que puedes lidiar, trabajar o que puedes manejar el trabajo que te di? ¿Cierto? Tienes la capacidad. I'm very good with computers, but I don't know how to handle people, ¿cierto? Entonces, soy muy bueno con computadores, pero no sé cómo lidiar, to deal with, o tratar la gente, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, handle, ¿listo? Que es sinónimo de manage.
Luego tenemos layer. En este sentido le vamos a dar como un sinónimo de level, ¿cierto? De nivel. Entonces, layer, pues traduce capa, o sea, como hablamos de las diferentes capas o los diferentes niveles. Entonces, podemos hablar de ozone layer, la capa de ozono, o the MVC architecture has 3 layers, ¿cierto? Entonces, la arquitectura del MVC tiene 3 niveles o 3 capas, ¿cierto? El view, el controller y el mod. Cuando hablamos de layer, en este contexto, como les digo, vamos a tomarlo como level, como nivel, como niveles. Listo, sigamos. Después hablamos de support, podemos tomarlo como help o facilitate, ¿cierto? Entonces dice, to help someone or something in a practical way. Vamos a ver. The programmer is not sure if the program will support the quantity of information. Bueno, en este caso haría más como referencia de soportar, ¿cierto? De resistir, de resistance, que en algunas ocasiones funciona como resistencia, ¿cierto? En este caso. O this application supports the connection between two users. Entonces acá, este support hace más referencia a facilitar o ayudar en que la conexión se genere. En este es más de resistir, ¿cierto? Una operación o la cantidad de información. O no sé, por ejemplo, cuando hablamos por ejemplo, de un programa, de Windows no soporta un programa o no es compatible. También podríamos usar support. Entonces, Windows doesn't support this program. You have to use it in a Mac or something like that. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta entonces. Support. Y el último término que tenemos es beneath, ¿cierto? Miren. Beneath. Cuando hablamos de beneath, entonces miremos. Estas son las preposiciones y está on y beneath could be sinónimo of under, que está debajo o por debajo. Como lo ven acá. Dice, in or to a lower position than under, ¿cierto? Que está en o una posición más abajo. Entonces dice, beneath the view is the controller and the model. Entonces recuerden el proceso, la estructura del model view controller. El primero que ve el cliente es the view. Y digamos que debajo podríamos hablar detrás, pero podríamos utilizar beneath. Está el controlador y el model que está al final, que se encarga de la base de datos. Otro ejemplo, beneath what the user sees on the screen, there is a lot of more information. Entonces, podríamos traducirlo debajo o detrás de lo que el usuario ve en la pantalla. Hay mucha más información trabajando y moviendo pues toda la página. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de beneath. Teacher, I have a question. Tell me. I replace beneath for under the view is the controller and the model or no is correct. Yeah, it's possible. It's possible to use that. Yes. Hay una diferencia muy, como lo ven acá en la imagen, ¿sí? De pronto, under muestra una separación más grande de acuerdo a lo que estamos describiendo. Si lo estamos utilizando como esto es figurativo, ¿cierto? Que no hay una distancia como tal, o sea, el view como tal no está debajo del controller físicamente, ¿cierto? Entonces sí podríamos utilizar beneath en under en este contexto. Sin embargo, en una cuestión física, literalmente, tendríamos que mirar la posición de lo que estoy describiendo. Si hay una distancia, digamos que esto es mi posición, mi punto de partida,
tengo que ver cuál es la distancia del objeto de acuerdo al punto de partida para saber cuál de los dos estoy describiendo. Y la pronunciación decimos beneath. Okay, people. ¿Alguna pregunta, alguna duda con este vocabulario, con esto que acabamos de ver? Voy a compartir el link de esto que les acabé de mostrar. Ahí están pues todos los términos que acabamos de ver. Porque pues mañana continuamos con la práctica de este vocabulario. Entonces lo pueden revisar y se pueden ir preparando. ¿Listo? Para la práctica, mañana continuamos con esta sesión y con lo que nos falta. Como les digo, recuerden que el próximo lunes tendremos el examen final. ¿Ok? Próximo lunes tendremos el examen final y con eso damos por terminar. Mañana les pasaría el link del repaso que siempre les doy con las estrategias de lectura, con el vocabulario de cada sesión. Como les digo, el vocabulario no está explicado, está simplemente como que tengan en un lugar toda la información que necesitan para poder repasar. La lectura es bastante sencilla sobre Steve Jobs y su vida, así, entonces no es nada técnico, por lo cual ya lo revisé y es bastante, no hay tanta cascarita como tal. ¿Listo, people? Bueno, entonces nada, eso sería todo por el día de hoy. Cualquier cosa, como les digo, no duden en contactarme y espero verlos el día de mañana para continuar con lo que nos falta. Gracias, profe. Buen día. Gracias, Gracias, profe. Buen día. Bye bye. Have a good Goodbye, day. teacher. Bye, profe. Thank you very much. Bye bye. Y sí, ya, el próximo lunes sí, es el examen final, ya acabamos con el ciclo 2. Es verdad.